Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos. Muchas gracias por la compañía, como siempre. Amigos, en instantes, en segundos, vamos a entrevistar a uno de los precandidatos a la presidencia de la República que tiene el Partido Nacional. Vamos a conversar con el doctor Jorge Larrañaga, no solamente de la interna, sino también cómo se posiciona el Partido Nacional ante el gobierno en lo que queda de la administración de José Mujica, una charla que tendremos en instantes con el doctor Larrañaga. Además, sobre el final de nuestro programa nos vamos a interesar sobre la situación del Banco Hipotecario del Uruguay, cuando se han cumplido 5 años de su reestructura, en qué términos se encuentra, por ejemplo, el otorgamiento de créditos para la compra de viviendas, cuál es su porción en el mercado hoy por hoy y a cuánto se aspira, cuánto ha ganado el Banco Hipotecario en los últimos tiempos. Lo vamos a conversar con su presidenta, repito, sobre el final de nuestro programa. Y a eso, como siempre, le agregamos el aporte de nuestros compañeros, a quien ya saludo. Nicolás Núñez, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches a todos los televidentes. Lamentablemente, la violencia en el fútbol sigue dando que hablar. La semana pasada estuvimos con la arista política de este asunto. Hoy nos centramos en la deportiva recibiendo al vicepresidente de Peñarol. El vicepresidente de Peñarol que va a contestar, uno tiende a suponer, ahora se lo vamos a preguntar a Iscorna Welker, qué pasa con estas acusaciones que hace el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, que dice que Peñarol no cumple con lo que se dice en las mesas donde se resuelven justamente cuestiones de seguridad. Vamos a ver qué responde el número 2 de la institución carbonera. Saludo también a Daniel Rodríguez. ¿Cómo estás, Dani? Buenas noches. Hola, Alfredo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Podemos tener otro plebiscito tal vez en la próxima elección? Tiene que ver con una campaña de recolección de firmas para prohibir la minería metalífera a cielo abierto. Esto podría hacer caer el proyecto Aratirí y otros proyectos que hay en el interior del país. Bueno, ¿y firmará Larrañaga esa recolección de firmas? Vamos a preguntárselo dentro de un ratito. Ahora lo recibimos formalmente al precandidato del Partido Nacional. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Alfredo, gracias por esta invitación. Bueno, ¿cuáles son los principales reclamos que está recibiendo en su gira Larrañaga con la gente? Los principales reclamos están en la educación, en la seguridad pública, en los recursos económicos para los gobiernos departamentales del interior, para el tema de la infraestructura de rutas nacionales, caminos departamentales, el tema de la salud. Son de los principales temas que nosotros encontramos. Estuvimos en Maldonado el jueves, el viernes en Minas, el sábado en Tacuarembó, ayer domingo en el centro de Durazno, en Villa del Carmen. Es decir, tenemos un testeo bastante importante de todo lo que hace al pensamiento nacional. Estos temas que usted acaba de citar, ¿puede decir son los puntos flacos de la administración Mujica? Yo creo, Alfredo, que hay una realidad que me parece que es elocuente y es contundente. El Frente y el Gobierno no pueden explicar cómo, después de 10 años de crecimiento económico sostenido, resulta que tenemos peor educación, peor salud, peor seguridad pública. Y esta es una realidad que no se puede discutir. Hay otras que quizás puedan discutirse, hay otras en las que podemos coincidir en cuanto al crecimiento económico, en cuanto al abatimiento de la pobreza, en cuanto al crecimiento del salario, pero concretamente tenemos peor seguridad, peor salud y peor educación. Y esto yo creo que hace gala o demuestra claramente que hay una pésima ejecución en el gobierno, en las políticas del gobierno. Bien, ¿va a promover, doctor, leía por allí, la posibilidad de llegar a un acuerdo político con todos los partidos por la educación antes de octubre del año que viene? ¿Es posible? Yo creo que sería deseable que aquel acuerdo nacional por la educación que firmamos todos los partidos el 23 de febrero del 2011, ¿sí?, quizás con otros contenidos, pueda tener el respaldo y el apoyo de todos los partidos políticos uruguayos. Porque el sistema educativo no da para más. Los resultados de las pruebas PISA van a marcar un descenso notorio en lo que hace a las últimas mediciones de las pruebas PISA 2009 y 2006 y 2003. Los índices de repetición en educación secundaria así lo están demostrando. Los otros días el doctor Tabaré Vázquez me expresó que en forma pública en Mercedes que nosotros deberíamos haber ido a Finlandia hace 30 años. Y bueno, yo creo que si él hubiera ido a Finlandia, hubiera recorrido
otros países con un sistema educativo de avanzada, seguramente no se hubiera dictado en su gobierno la nefasta ley de educación que se dictó en el periodo del doctor Vázquez. Y no tendríamos hoy el caos en el gobierno de la educación que hoy verdaderamente tenemos. Entonces vamos a explorar un entendimiento. A mí me parece que hay que hablar, hay que dialogar. Ningún partido político va a tener mayorías parlamentarias en la próxima elección. Ahora, disculpe, doctor, esa es mi impresión. La idea suya es, concluidas las internas, cuando ya estén los candidatos definidos, juntarse todos los candidatos a la presidencia y firmar una especie de entendimiento antes de las elecciones de octubre. Bueno, lógicamente, de quien ya tengan la condición indiscutible de ser el candidato único a la presidencia de cada uno de los partidos, sea quien sea en cada partido, sería conveniente que los candidatos únicos a la presidencia de todos los partidos pudieran fijar un compromiso hacia una política nacional. Si en educación no tenemos una política de Estado apoyada por todos los partidos, con el respaldo de la gente, con la comprensión de los sindicatos, mal podemos reformar la educación y el estado de la educación, donde tenemos que empezar por una revalorización del docente, por una mejor remuneración docente, por más escuelas de tiempo completo, por la instalación de un plan similar o el propio plan del Promejora como autonomía de los centros educativos, un involucramiento del estudiante, de los docentes, de la familia, de la comunidad educativa, para poder, comprendiendo de que estamos mal, poder salir adelante. Lo mencionó al pasar al doctor Vázquez recién en su crítica hacia usted por el viaje a Finlandia. ¿Sigue creyendo que Vázquez es un cínico y un soberbio? Cuando usted lo calificó de esta manera, cuando decía que era el candidato del silencio porque no hablaba. El doctor Vázquez tiene notorios problemas en materia de relacionamiento político. Todo el mundo lo sabe. Lo tiene hacia adentro de su propia fuerza y lo tiene hacia afuera. Así lo demostró durante los 5 años de su gobierno. Y me parece que es así, porque además parece increíble que luego de 5 años de un largo y prolongado silencio, emerja, irrumpa en la actividad política, realizando comentarios sobre todos los temas, y tuvo 5 años siendo presidente de la República, estuvo 5 años como uno de los principales dirigentes políticos del Frente Amplio en reserva y tuvo a su fuerza política con 10 años de mayorías parlamentarias. Entonces, es como que cuesta un poco comprender cómo atribuye responsabilidades hacia atrás y no advierte que cuando termine este periodo habrán terminado 10 años de un gobierno que ha tenido todo a su favor, mayorías parlamentarias, bonanza económica, posibilidades incluso de respaldos desde la oposición, porque nosotros dimos nuestro respaldo en materia de seguridad, en materia de compromisos de relaciones internacionales, en materia educativa, entre otros temas, y donde a nuestro juicio ha sido desaprovechada esas oportunidades para tener políticas que la gente está demandando y reclamando, que permitan enfrentar los principales problemas de los uruguayos. Va a estar difícil entonces el relacionamiento porque sea ganador o perdedor, va a haber que negociar con Vázquez seguramente. Bueno, no necesariamente. Yo creo que el Frente Amplio va a quedar en una posición de no tener mayorías parlamentarias. En esa segunda vuelta seguramente se va a determinar quién puede consolidar esas mayorías parlamentarias, y nuestro partido, tengo la firme convicción, podrá tener las sumatorias políticas como para encontrar los caminos de construcción de mayorías parlamentarias. Bien, entonces, aquí no se trata de decir que sin Vázquez no hay salida al sistema político, porque me parece que es una equivocación. Doctor, la realidad delictiva va cambiando, cada vez son más los menores que participan en hechos delictivos, lo vemos prácticamente que a diario. ¿Esto lo ha llevado a usted a pensar eventualmente en cambiar su posición en torno a la baja de la edad de imputabilidad? No. Yo estoy absolutamente convencido de que la reforma constitucional que se presenta a la ciudadanía no es conveniente. No es conveniente darle al Poder Judicial el poder discrecional de determinar que un adolescente entre 16 y 18 años pueda ser imputable.
Creo que hay deficiencias en todo eso. Lo que hay que hacer es poner preso a los adolescentes infractores en el marco del Código de la Niñez y de la Adolescencia. Lo que hay que hacer es duplicar las penas para los delitos gravísimos y responsabilizar a los padres. Ahora, ¿qué pasa? Este gobierno se le votaron recursos económicos para construir dependencias que permitan evitar la situación que pasa en el INAU. Y bueno, no sabemos a ciencia cierta hoy cuál es el resultado final de tener esas dependencias que supongan una suerte de cárcel para adolescentes, para que se pueda evitar esa puerta de vaivén donde los adolescentes entran por una puerta y salen por la primera ventana.